Hoy tengo el privilegio de dar a conocer la palabra de Dios y quiero que me acompañes al a Mateo, versículo 4, capítulo del 1 al 4. Traigo la nueva traducción viviente que dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién lo tentó? El diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer una oración para que Dios sea quien hable a nuestra vida? Amado Dios, gracias Señor Jesús. Gracias Dios por tu presencia. Gracias Señor por tu amor. En este momento, Dios, te pido que haya entendimiento a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor Jesús, y que podamos salir con una aplicación de tu palabra en nuestra vida, Dios. Que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, sea en este lugar, sea en este momento, Dios, y tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos llenes y que tengamos paz, que tengamos entendimiento, Dios, y que tú seas en nuestros corazones. Amén. Bien. No sé si recuerdan que cuando nosotros iniciamos el año, este año precisamente 2020, si mal no me equivoco, el 3 de enero amanecíamos con una noticia de que Estados Unidos había dado la instrucción de matar a un terrorista, y bueno, nos llevamos la sorpresa de que lo mataron y demás. Y después hubo esos rumores de guerra. Este año que iniciamos un tanto complicado o difícil en esa situación. eh, por lo menos a mí no me había tocado durante toda mi vida comenzar un año con rumores de guerra. Después pasaron los primeros meses y parecía que las cosas iban pues pausándose, iban a estar tranquilas. Llega este tema que ustedes ya conocen en marzo y nuestra vida da un cambio completamente. Llevamos 8 meses, si no me equivoco, en este proceso de cambio, de adaptación, en este proceso de aprendizaje. Hemos visto, tanto ustedes como yo creo que conocen a personas que se han quedado sin trabajo, se han quedado sin casa. También hemos visto de una manera muy palpable a personas que han fallecido desgraciadamente, han dejado su vida a causa de esta problemática. Yo creo que es tiempo suficiente para que esta problemática nos deje un aprendizaje. Cada uno de nosotros debe de tener un aprendizaje. Quizás hay personas que no tengan aprendizaje hasta este momento, pero definitivamente nuestro aprendizaje debe de ser muy personal, claro está, pero cada uno de nosotros creo que debe de reflexionar el aprendizaje que me está dejando la pandemia. Quiero compartir con ustedes tres puntos que me dejan a mí en lo personal el aprendizaje como pandemia. El primer punto que a mí me deja como aprendizaje es ser consciente de que yo no tengo nada. Mi casa, mi ropa, todo lo que yo tengo realmente es prestado. Dios nos presta todos los días todo lo que tú tienes. Porque por más que podamos decir, bueno, mi casa, si Dios dispone un terremoto, adiós casa, se puede ir la casa. Si yo digo, bueno, mi trabajo, si la economía está mal, adiós trabajo, se puede ir el trabajo. Realmente yo no puedo decir esto es completamente mío en ese sentido y tener la seguridad de que siempre va a ser mío. Entonces, el aprendizaje que me deja esto es darme cuenta que precisamente nada es mío. Eh, Todo es prestado y es por un tiempo. ¿Cuál? No lo sé, pero por el tiempo en el que Dios me presta las cosas que yo tengo, pues entonces por ese tiempo estoy agradecido, pero también soy consciente de que las cosas que yo tengo en algún momento se pueden ir. Y no hablo solamente de las cosas materiales, también pueden ser las cosas sentimentales, relaciones, etcétera. El segundo aprendizaje que me deja es darme cuenta que es muy importante las relaciones familiares, las relaciones de amistades,
las relaciones entre nosotros, hermanos, es muy importante. Que no importa si no puedo estar físicamente, pero que si yo tengo esa necesidad de saber cómo está esa otra persona, procure llamarle por el medio que sea, no importa, pero procure estar. Hemos aprendido que no importa tanto estar físicamente con el otro, sino realmente sentir la presencia del otro sin importar el medio. Entonces, es mi segundo aprendizaje. Y el tercer aprendizaje que también me deja esto es que somos afortunados todos los días. Cada día es un milagro que Dios pone en nuestras vidas, sí o sí. Nosotros estamos tan habituados a amanecer, a anochecer, a acostarnos y amanecer de nueva cuenta, que se nos olvida que cada día que nosotros amanecemos es un milagro que Dios nos permite tener, porque precisamente hay cada día también hay gente muriendo y precisamente hay gente que no amaneció viva eh, en este día. Entonces, es, es un gran aprendizaje y es una gran fortuna que Dios nos permita tener un día más de vida. Comparto esto porque el aprendizaje que tú tengas también es valioso. Todos los aprendizajes de cada uno de ustedes, el mío, como de la gente de fuera, es valioso. Pero cada uno encontrará el sabor y el sazón de todo lo que estamos viviendo. Para unos será una catástrofe muy grande, muy angustiante, muy pesada, muy difícil. Quizás algunos todavía están llorando y lamentándose. Para otros ha sido lo contrario. Sus empresas ayudaron la pandemia para que creciera y tuvieran más trabajo, etcétera. Pero aún así nos ha dejado este aprendizaje. Hay situaciones en la vida que nos tienen que dejar más aprendizaje, otras situaciones de la vida nos tienen que dejar menos aprendizaje, pero también algo muy importante es, no siempre vamos a ver el aprendizaje en el momento exacto. No sé si de pronto te ha ocurrido que pasas por una situación difícil y a los meses o incluso hasta el año comprendes por qué viviste esa situación difícil. Porque precisamente el aprendizaje no es instantáneo, sino que conforme el tiempo, tu aprendizaje va a llegar a tu vida y te van a caer lo que nosotros decimos, esos 20 en nuestras vidas. Si nos vamos ahora al versículo, Jesús estaba pasando por una situación realmente complicada. El texto dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Aquí la palabra Espíritu está con una E mayúscula, que nos habla del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu de cada uno de nosotros, sino está hablando del Espíritu Santo y dice que lo llevó Jesús al desierto. Ahora, es el capítulo 4 de Mateo. Si ustedes leen el capítulo 3, es el pasaje en el cual Juan bautiza a Jesús. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? En el capítulo 3, el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 vemos que el Espíritu lo lleva al desierto. Son dos puntos completamente antagónicos, son dos puntos completamente distintos. En el capítulo 3 vemos a un Jesús que es realzado su divinidad por medio del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 vemos entonces al mismo Espíritu, pero que lo lleva a un escenario totalmente distinto, el desierto. Un lugar donde no hay vida, bueno, sí hay, pero muy poca, pero es totalmente diferente. En el capítulo 3 vemos entonces el escenario donde el Espíritu Santo llega a Jesús y en el capítulo 4 vemos cómo el Espíritu lo lleva al desierto. En el capítulo 3 vemos a un Dios que, recordemos que cuando Juan está bautizando a Jesús, se abren los cielos, llega el Espíritu Santo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Entonces vemos a un Dios que realmente llama y hace público que que Jesús es Dios en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 vemos a un Dios que más bien vemos a un tentador en el desierto. En el capítulo 3 vemos a un Dios que realza a su Hijo y en el capítulo 4 vemos a un tentador, vemos al diablo. Pasajes completamente distintos. Pareciera que el autor de Mateo
nos hace ver que de inmediato, una vez que Jesús ha sido bautizado y ha sido reconocido públicamente, de inmediato se va hacia el otro extremo. La palabra de Dios nos hace ver que Jesús empieza a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y que de pronto vino la tentación. Vino entonces el tentador, vino entonces el diablo y le trajo tentación. Cada uno de nosotros vamos a tener tentaciones en nuestras vidas. Y las tentaciones en nuestra vida van a tener siempre dos objetivos. Objetivo número uno, que viene dado por parte del diablo, por parte del tentador, que tú caigas, que yo caiga. Ese es el objetivo número uno que persigue Satanás, caer. Que tú estés derrotado, que tú estés sin aliento, que tú estés triste, deprimido, todo lo malo que tú quieras, el tentador lo quiere. Pero el siguiente objetivo viene dado por el objetivo de Dios, y es que tú salgas fortalecido, fortalecido en la fe, fortalecido en las promesas de Dios, fortalecido en las cosas que Dios hará por ti. Cada una de nuestras tentaciones tiene siempre estos dos objetivos. Aquí la pregunta es, ¿cuál objetivo quieres seguir? Las tentaciones no son nada fáciles, hermanos. Creo que cada uno de nosotros sabe que no es nada fácil eh, cuando estamos en una tentación, pero siempre hay dos personajes también. Está el diablo y está Dios. El objetivo del diablo y el objetivo de Dios. Luego, la palabra nos dice también que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y no solamente vemos a un Jesús que ayuna, sino que también encontramos a personajes bíblicos que tuvieron la práctica del ayuno. Ejemplo de ello es Moisés. Recordemos que Moisés sube al monte con Dios, estuvo ahí 40 días, entonces probablemente Moisés no comió durante esos 40 días. También vemos a Elías, que pasa precisamente Elías 40 días en ayuno, pero solamente comiendo un poco de alimento muy específico en esos 40 días. Y bueno, recordemos el ayuno de Jesús. Ahora, en el ayuno de Elías, que fue un ayuno solamente de cierto alimento, no fue un ayuno completo como el de Jesús. Jesús sí tiene un ayuno completo. Es decir, no toma, no come alimento, no sabemos si toma agua. Yo quiero imaginar que sí, porque será difícil sobrevivir bastantes días sin agua, pero es completo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un ayuno completo de 40 días y 40 noches? Amén. ¿No? Bueno, entonces vean, es lo que quiero que noten. El sacrificio de Jesús o la tarea de Jesús fue tan grande que durante 40 días y 40 noches no comió. Hermano, yo con un día que no coma, ya mi cuerpo ya me pide la carnita asada, el pozole y todo eso, ¿no? Pero imagínense 40 días y 40 noches sin comer. Y luego dice la palabra que una vez que, que terminó el ayuno, dice, tuvo hambre. Insisto, si yo ayuno 3 días, al primer día yo ya tengo hambre, pero Jesús tuvo hambre a los 40 días. Entonces, la expresión tuvo hambre representa también esa naturaleza humana de Jesús. Porque ciertamente en Dios encontramos una naturaleza humana, pero también encontramos una naturaleza divina, porque es Dios. Nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que Jesús hubiera tenido hambre si Él es Dios? Pero también aquí nos hace entender que Dios estaba en esa humanidad y como humano tenía hambre. Nosotros como humanos necesitamos alimento físico para nuestro cuerpo, pero también nosotros como seres espirituales, necesitamos otro alimento que no precisamente es un alimento físico o material, sino que debe de ser un alimento espiritual. Recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales espirituales. Entonces, nuestra parte física sí requiere un alimento físico, nuestra parte espiritual sí requiere un alimento espiritual. Y aquí vemos cómo es que Jesús tuvo hambre y denota la naturaleza propia del ser humano.
Noten también cómo que al momento de venir la tentación, es el mismo diablo que le dice, bueno, ahí hay piedras, ¿tienes hambre? Pues dile, tú eres Dios y que se convierta en piedras, ¿no? El tentador es muy inteligente, Satanás es muy inteligente, pero Dios es más inteligente, amén. Satanás es tan inteligente que quería persuadir a Jesús y decirle, bueno, si tú tienes todo el poder, hazlo. ¿Por qué no lo haces? El tentador, hermanos, va a atacar por tres frentes. Hay tres frentes en los cuales el tentador, Satanás, el chamuquín, como quieras llamarle, va a atacar. El primer frente, los deseos de la carne. El segundo, los deseos de los ojos. Y el tercero, la vanagloria. Quiero compartir contigo, primera de Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, nada de eso proviene de Dios, sino que viene del mundo. Nuestras tentaciones vienen dadas por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. La vanagloria no es otra cosa más que presumir lo que tienes, tus éxitos, tus títulos, tu conocimiento, el decir de yo me la sé de todas a todas, yo soy el mero aquí en este asunto y no hay nadie más sobre mí. Esa es la vanagloria. Entonces recordemos, Satanás nos quiere ver destruidos por medio de los placeres de la carne, esa gula, hermanos, esos deseos propios de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Ahora, esa parte que dice Jesús, bueno, cuando el diablo dice, bueno, aquí están esas piedras, transfórmalas en pan y come. Listo. Pero la respuesta de Jesús fue, hey, espera, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Muy seguramente, recordemos que en el contexto ya teníamos el Pentateuco en ese entonces, y entonces Jesús está citando al Deuteronomio, ¿ok? Entonces ahí vemos cómo Jesús relata y nos hace pensar también en el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es libertado y se va al desierto y vaga en el desierto. El pueblo de Israel tiene hambre, recordemos también que pasa por mucha hambre, pero al mismo tiempo tenemos a un Dios que provee el alimento del pueblo de Israel. Entonces Jesús está recordando el Deuteronomio, está recordando al pueblo de Israel y por eso cita estas palabras de no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que de Dios sale. Ahora, recordemos cómo llega un momento en el que el pueblo de Israel se queja con Moisés y le dice, bueno, es que en Egipto yo tenía comida, en Egipto yo tenía techo, en Egipto, aunque yo era esclavo, podía tener algo seguro, pero ve, nos trajiste al desierto, nos trajiste vagando, ahora estamos cansados, tenemos hambre, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que Dios hace caer maná del cielo y entonces le trae comida al pueblo de Israel. Después vemos más adelante cómo no solamente el pueblo se enfada del maná y quiere carne, y vemos cómo Dios también manda las palomas, los pollos asados ricos, y se los da de comer al pueblo, y vemos cómo entonces Dios sustenta al pueblo de Israel. Entonces, lo que está diciendo Jesús sobre el versículo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, en paráfrasis de Alonso habla hoy, Jesús está diciendo, la gente no vive solo de pan, sino de cada promesa que de Dios sale. La gente no solamente vive de pan, sino también de la confianza que tenemos en Dios. La gente no solamente vive de pan, sino de cada palabra. ¿Cómo fue hecha la creación? Por medio de la palabra. Entonces Jesús está diciendo, la creación es una promesa en nuestro corazón.
Dios tiene una promesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis para un plan de salvación para cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, no solamente es importante el alimento físico para el cuerpo, sino que también es importante que para tu corazón haya confianza en las promesas de Dios. No solamente es importante que tú comas físicamente, sino que también es importante que tengas confianza en las cosas que Dios hará. Pero aquí hay una pequeña cláusula. Es importante confiar en las cosas, en las promesas que Dios hará, coma, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios. A ninguno de nosotros Dios nos preguntó, oye, ¿cuántos días crees que deba de emplear para poder generar la creación? A ninguno de nosotros nos preguntó, ¿a qué edad crees que yo deba de hacer público el ministerio de mi Hijo Jesús? ¿Observan? Sino que todo fue al tiempo de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino también de las promesas que Dios pueda hacer en mi vida en su tiempo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo corroboramos porque precisamente Jesús podría haber dicho, piedras, conviértete en pan. Era su tiempo, era su momento, pero no lo hizo. Jesús está reafirmando, debemos de confiar en las promesas de Dios en su tiempo. Debemos de confiar en la palabra de Dios en su tiempo. Porque muchas veces nosotros hemos pedido a Dios y le hemos dicho, bueno, Dios, quiero que pase esto y esto y esto. Y nos creamos una película en nuestra mente y decimos, bueno, en tal tiempo, Señor. Pero olvidamos esa parte de, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Olvidamos esa parte de, Señor, bueno, tú tienes el control, tú sabes en qué momento y mira, yo fluyendo. Porque si no fluyo, entonces voy a generar mucha frustración. Jesús estaba en un momento muy tremendo. Imagínate, 40 días sin tomar alimento. Y luego que se te aparezca el chamuco y ponga en ti la tentación. Y no solo eso, sino que el mismo diablo pone palabras en su boca, palabras que tú ya conoces, palabras que son muy ciertas y que te invita y que te reta a que realmente lo hagas. Porque el tentador sabía que Jesús lo podía hacer. Y el mismo tentador estaba retando a Jesús a que lo hiciera. Y el mismo tentador, el mismo Satanás le estaba diciendo, bueno, tú eres Jesús, hazlo. Pero la respuesta de Jesús sabia, la respuesta de Dios siempre sabia, es, sé que mi cuerpo necesita alimento. Estoy consciente que mi cuerpo necesita alimento, pero hay un alimento más importante que mi cuerpo, el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual sé que lo puedo suplir si yo confío en las promesas de Dios, si yo confío en las palabras de Dios, pero en su tiempo. Porque muy probablemente Jesús, yo me lo imagino, reflexionando y diciendo, este no es mi tiempo. Después vemos cómo Jesús es una figura pública y empieza a hacer milagros y empieza a ver sanidades y empieza a levantar muertos, pero no en ese momento de la tentación porque no era su tiempo, porque no era su momento, pero tenía una confianza grande y hermosa, una confianza hermosa en las cosas que Dios haría en su vida. Nosotros, Jesús nos invita a tener una confianza de esa naturaleza. Nos invita a tener una confianza así de grande y así de maravillosa. Cada vez que nosotros leemos un versículo de la Biblia y leemos las sanidades, los milagros que Dios puede hacer, y vemos cómo desde el Génesis Dios está obrando hasta el Apocalipsis, y si nos vamos más allá, Dios está obrando en nuestra vida también. Y cómo hemos tenido momentos donde podemos alabar con un enorme corazón a nuestro Dios, con un corazón rebosante, pero viene el tentador y de pronto nos dice, ¿y si no pasa?
y si no lo hace? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú el que oras tanto tiempo. Tú el que vas a la iglesia no sé cuánto. ¿Dónde está tu Dios? Pero Jesús nos invita a decir, no importa qué tanto miedo tenga mi cuerpo, lo importante es que yo crea fielmente en las palabras, en las bendiciones, en las promesas que puedo encontrar en Dios. En su tiempo. Eso sí es muy importante. En su tiempo. Porque en mi tiempo, hermano, todo va a fallar. Es como cuando nosotros aplicamos ese famoso dicho de, si quieres que Dios se ría de las cosas, cuéntale tus planes. Porque precisamente nosotros como hijos de Dios le merecemos obediencia a nuestro Padre. Nosotros no le llamamos Padre a alguien que no estamos dispuestos a obedecer. Nosotros no le llamamos Dios a alguien que realmente no deseamos que sea nuestro Dios. Nosotros no le llamamos a alguien proveedor si realmente no creemos que en los momentos donde haya escasez, Él va a proveer. Nosotros no le llamamos a alguien consolador si realmente no creemos que en los momentos de tristeza Él nos va a consolar. Nosotros no creemos en un Dios débil y no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Dios fuerte y en un Dios que puede hacer las cosas. ¿Amén? Salmo 56:3 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y luego el 56 menciona, una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Hay un miedo natural. Nacemos con ese miedo natural que nos permite huir de las situaciones en las cuales nuestra vida está en riesgo. Pero hay miedos aprendidos. Y estos miedos aprendidos pues son aprendidos por la sociedad, por nuestra familia. Es un proceso natural de la cultura, pero al mismo tiempo recordar que estos miedos aprendidos no vienen de Dios, sino vienen del hombre. Y recordar que en esos momentos difíciles y complicados, Dios hará las cosas. Que no nos quepa duda, Dios hará las cosas. No en mi tiempo, en su tiempo. No es de acuerdo a mi voluntad, es en su voluntad. Como hijo de Dios, yo puedo orar para con Dios, alabar para con Dios, regocijarme en el corazón con la presencia de Dios, pero siempre recordar que es en su tiempo. Te invito a que te pongas de pie. En esta mañana la invitación es que, sin importar lo que estemos pasando, mira, hay gente, no sé si a mí me pasa, de pronto estoy en una situación complicada y no sé por qué yo lo atribuyo a Dios, me hace ver situaciones más complicadas de otras personas. Y eso me hace reflexionar y pensar que soy un privilegiado y soy un chequeado de Dios, porque no estoy en esa situación aún más complicada. Para cada uno de nosotros la situación va a ser quizás muy grande, muy pesada, para otros quizás va a ser un poquito más pequeña, pero sin importar qué tan grande o tan pequeña sea nuestra situación, la confianza en Dios siempre debe prevalecer. Cuando alguien está luchando por su vida, por una enfermedad, yo creo que sí tú conoces o te ha tocado ver personas que de pronto se dejan morir y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero luchar, ya me enfadé, ya estoy cansado, ya quiero irme. Esa fue la última esperanza, la última gota de movimiento para poder luchar. Pero mientras esa lucha sea en nuestra vida y esté en nuestra vida, nosotros podemos decir, Señor,
Estoy pasando por situaciones difíciles, complicadas. Me duele, lloro, reniego, pero ¿sabes qué? Confío en tu palabra, confío en tu promesa, en tu tiempo, Señor. No sé cuánto te vayas a tardar, no quiero ni imaginarme cómo lo vas a hacer, pero confío en que lo harás. Confío en que tú estarás y confío en ese Dios fuerte y poderoso y ese Dios vivo que eres tú. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús.